Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, ¿verdad? Después bendecidos de estar aquí congregados. Hoy vamos a compartir un mensaje que es muy importante. Ustedes saben que cuando una persona está por terminar su vida, siempre dice cosas importantes, para bien o para mal. El Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras. Les voy a pedir a todos que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 13. Juan, capítulo 13, versículos 33 a 35. ¿Ya están ahí? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. A lo largo de la historia, los cristianos hemos adoptado diferentes símbolos para decirle a la gente que somos seguidores de Jesús. Los primeros cristianos utilizaban un pececillo, ¿sí? Lo ponían en los dinteles de las puertas, en las cuevas, en las casas donde se reunían, para que sin decir una sola palabra, la gente supiera que ellos eran cristianos. Así siguió pasando el tiempo. Ahora los cristianos ya en épocas más modernas, yo he conocido a muchos que traen Biblias, ¿verdad? Pequeñitas aquí como fistoles, los mismos pececitos, algunos les ponemos placas a nuestros coches, etiquetas, etcétera, para decirle a la gente que somos ¿qué? Cristianos. Y yo no estoy en contra de estas cosas, pero hay un símbolo que es el que Jesucristo nos dijo aquí en sus palabras, en esta parte de la Escritura, que es lo que realmente debiese identificarnos. ¿Qué dijo él? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando tengáis amor los unos por los otros. El principal símbolo que debemos nosotros demostrarle al mundo es nuestros hechos. Y si es necesario, hablar. Pero nuestros hechos es lo que le tienen que decir a la gente que somos hijos de Dios. El día de hoy vamos a estudiar que el verdadero cristiano debe de tener un amor en acción, mientras que del lado contrario, los hijos de Satanás tienen un odio en acción. Eso es de lo que vamos a ver el día de hoy. Abran por favor sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, de los versículos 11 a 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 a 18. ¿Ya llegaron ahí? Ok. Vamos a empezar con el primer punto. Por cierto, este sermón tiene 4 puntos. Espero que los vayan anotando, ¿verdad? Si no traen hoja y papel, por lo menos en su celular, porque les voy a decir algo. En la mente es muy difícil que se nos queden las cosas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el primer punto. El primer punto es que todos los cristianos tenemos un mandamiento que cumplir. Amar a los creyentes, amar a nuestros hermanos en Cristo. Dice el versículo número 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis, que nos amemos unos a otros. Ok. Entonces aquí encontramos en este primer punto que todos los verdaderos hijos de Dios tenemos un mandamiento por cumplir. ¿Cuál es ese mandamiento? Amar a nuestros hermanos en Cristo. Ese es el primer mandamiento que tenemos que cumplir. Ahora, no solamente, aquí el pasaje habla específicamente de amar
a todos nuestros hermanos en la fe, pero también por extensión tenemos que amar a las personas que aún no son cristianos. Amar a los hermanos en Cristo siempre ha sido y será una de las mejores maneras en las cuales nosotros, sin decir una sola palabra, le vamos a decir a la gente que somos seguidores de Jesucristo. Nosotros podemos objetar muchas cosas. Podemos decir, ¿cómo es que yo tengo que amar a personas a las cuales apenas conozco? Personas a las cuales, o mejor dicho, con las cuales a lo mejor convivo 1 o 2 veces a la semana. Personas con las cuales solamente me siento y comparto a lo mejor una silla. También puedo decir, en este mundo tan complejo, siempre estamos ocupados, tengo necesidades. ¿Cómo voy a poder hacer eso? ¿Cómo voy a poder cumplir? El mandamiento es claro. Creo que ninguno de los que estamos aquí nos queda duda cuál es el mandamiento. ¿Verdad que no? ¿Es claro? Bueno, ahora, para poder entender este mandamiento a la profundidad que Dios quiere, necesitamos saber qué es eso de amar. En la Biblia nosotros encontramos 3 palabras que definen la palabra amor, 3 palabras con las cuales se traduce la palabra amor en la Escritura. La primera de esas palabras es la palabra philos, que significa el amor que yo siento o que yo tengo hacia personas o seres que en este caso son mis semejantes. Por ejemplo, ustedes han escuchado oír de personas que son filántropos, ¿sí? Por ejemplo, Carlos Slim es un hombre filántropo, ¿no? O Bill Gates es un hombre filántropo, es decir, que aman, ¿verdad? Que quieren a la gente de tal suerte que han hecho fundaciones y a través de esas fundaciones ayudan a las demás personas, ¿no? Bueno, esa palabra filantrópico quiere decir amor a los hombres, ¿verdad? Bueno, esta es la primera palabra que se traduce como amor, pero ¿saben qué? Esa palabra no es la que encontramos aquí. Hay otra palabra que se utiliza en griego y que la encontramos en diferentes partes de la Biblia, es la palabra eros, y esa palabra quiere decir el amor de atracción sexual, es decir, que yo siento por una persona que es del sexo opuesto. Ese es el amor eros. Pero ¿saben una cosa? Esa palabra tampoco en su original es la que aparece aquí como amor o amarnos. La palabra que aparece aquí es el verbo agapao o amor ágape, ¿verdad? Que eso es como, creo que todos lo identificamos, ágape. Y el amor ágape es un amor diferente. El amor ágape es un amor sacrificial, es un amor que solamente podemos experimentar los que hemos sido cobijados por el amor de Cristo. Vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Ya llegaron? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ese amor que está aquí traducido, esa palabra amor de Romanos y esa palabra de Juan es la palabra ágape, el amor de Dios. Ese amor no lo puede sentir una persona que no es cristiana, porque todavía ese amor sacrificial Dios no lo ha puesto en esas personas. Este amor solamente lo podemos sentir los verdaderos hijos de Dios. Segundo, este amor ágape Dios lo produce en nosotros diariamente a través de la persona del Espíritu Santo. Nosotros, si somos verdaderos cristianos, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y qué está produciendo en nosotros el Espíritu Santo? Vamos a leerlo. Vámonos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Ya llegaron? Dice así la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si ustedes se fijan, el primer fruto del Espíritu que está produciendo en nosotros es ¿qué? El amor. Y es precisamente ese amor ágape, ese amor sacrificial, ese amor que solamente los hijos de Dios podemos tener y sentir, porque nosotros lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Y tercero, Dios nos ha capacitado por medio del ejemplo de otros creyentes para que podamos amar de una manera sacrificial. Evidentemente, salud, el ejemplo maravilloso y supremo que tenemos es el ejemplo de Jesucristo. Él entregó su vida, ¿verdad?, en rescate de nuestras almas. Y tenemos muchos otros ejemplos en la Escritura. Tenemos al mismo Pablo, de hecho, prácticamente a todos los apóstoles, todos salvo excepción de Juan, que murió de viejito, ¿verdad? Todos murieron de una manera terrible, sacrificando su propia vida por amor a Jesucristo y por amor a la obra de Jesucristo. Entonces, de estas tres formas nosotros sabemos, uno, que Dios quiere que amemos a la gente como Él nos ama a nosotros, con un amor sacrificial. Segundo, que Dios nos ha dado, ¿verdad?, ese amor a nosotros y que Él lo está produciendo en nosotros y que tenemos el conocimiento, los ejemplos de otras personas que lo han hecho antes que nosotros, para que nosotros no tengamos pretexto para decir, eso es muy difícil, eso no se puede. Entonces, el Hijo de Dios tiene que amar de una manera sacrificial, semejante a Cristo Jesús. Ahora, muchos cristianos dicen, es que yo no puedo amarlos, ¿verdad? Yo no puedo amar a mis hermanos en Cristo. Y ponemos una serie de cosas. Y la verdad de las cosas es que la oración no debe de ser yo no puedo. La oración debe de ser yo no quiero. ¿Okay? Yo no quiero, porque no nos podemos explicar de otra manera cómo es que con las tres cosas que acabamos de ver ahorita nosotros no decidamos amar. Porque mucha gente piensa que el amor o que el amar es un sentimiento, cuando no es un sentimiento. El amar es una decisión que cada persona hace en su vida. ¿Okay? Entonces, amar es una decisión. Yo decido amar a mis hermanos en Cristo porque quiero ser obediente a Dios, porque yo he sido receptor, porque yo he sido el objeto del gran amor de Dios para conmigo. ¿Ustedes saben por qué el mar Salado se llama mar salado? ¿Alguien sabe? ¿Mande? ¿Porque tiene mucha sal? ¿Y por qué tiene mucha sal? Bueno, pues resulta que este mar Salado es un lago realmente, donde solamente tiene ríos que le llegan, ¿verdad? Lo alimentan. Y obviamente, pues ahí se está acumulado por siglos y siglos, miles de años, la sal. Pero no tiene ninguna salida, o sea, no tiene una parte donde salga. Entonces ese lago tiene una concentración de sal que es tan densa su agua que, por ejemplo, si ponemos cosas ahí pueden flotar, ¿verdad? ¿Sí? Cosas que en agua normal no flotarían. Por eso se llama mar salado. Los cristianos, tristemente, a veces somos como ese mar salado. Recibimos y recibimos y recibimos bendiciones de parte de Dios, pero ¿saben qué? No las damos, nos las quedamos nosotros. ¿Okay? En el mar salado, ¿saben qué? Prácticamente no hay vida, ¿sí? No hay algas, no hay peces, no hay muchas cosas que en cualquier lago, en cualquier río, en cualquier mar puede haber. ¿Por qué? Por la gran concentración de sal que tiene. No permite la vida. Imagínense, nosotros como cristianos recibe y recibe bendiciones, el amor de Dios, ya lo recibimos en el sacrificio de Cristo, ya somos cristianos, tenemos la salvación eterna y todo ese amor que tenemos acumulado de parte de Dios, nos lo quedamos para nosotros mismos. Dios quiere en este mandamiento que amemos a los hermanos en primera instancia. Los receptores de Juan conocían
del amor sacrificial. Ellos tenían, ¿verdad?, ahí al mismo apóstol Juan, que había entregado su vida, y no solamente él, sino a todos los demás apóstoles y a los demás cristianos tienen ese mandamiento. Tampoco este mandamiento de amar a los judíos, porque les voy a decir algo. Los que estamos aquí hemos escuchado esto de amarnos los unos a los otros muchas veces. Para los cristianos de aquel tiempo, el que se amaran entre ellos tampoco era nuevo. Y no era nuevo, ¿por qué? Porque ya estaba escrito en la ley. Allá en Levítico capítulo número 19, versículo 18, encontramos que ya estaba el mandamiento, que se amaran los unos a los otros. En el Nuevo Testamento también lo encontramos en Mateo 5:43, Marcos 12:31 y otros pasajes encontramos el mismo mandamiento. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que los hijos de Dios no lo hacemos. ¿Sí? Pero ¿lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. ¿Estamos capacitados para ello? Sí estamos capacitados con ellos. ¿El Espíritu Santo produce ese amor ágape en nuestros corazones? Sí lo produce. Por lo tanto, si ustedes contestaron sí a todas estas preguntas que les acabo de hacer, lo único resultado que debemos de tener, ¿cuál es? Hacerlo. ¿Okay? El segundo punto de este sermón, así como los cristianos nos tenemos que amar los unos a los otros con ese amor ágape, con ese amor sacrificial, nosotros tenemos que entender que los hijos del diablo, ¿sí?, ellos odian a los hijos de Dios, y odian a los hijos de Dios, a los cristianos, que hasta los matan. Vamos a ver el versículo, regresemos a Primera de Juan, capítulo número 3, versículos 11 y 14. ¿Ya llegaron? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 12 y 14. El apóstol Juan hace un contraste, ¿verdad?, aquí en estos dos versículos. Por una parte dice, los cristianos, los hijos de Dios, nos tenemos que amar. Pero, ¿qué pasa con los hijos del diablo o los hijos de Satanás? Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Bueno, vamos primeramente. Una de las pruebas indubitables para que usted sepa si es un verdadero cristiano o no, no es que cante alabanzas, aunque tenemos que cantar alabanzas. No es que usted traiga su Biblia, ¿verdad?, así debajo del brazo, o que la traiga en su celular. Es que usted ame con ese amor sacrificial a sus hermanos. Esa es una prueba de que usted es un verdadero hijo de Dios. ¿Okay? Ahora, Juan el apóstol puso un ejemplo extremo. Acuérdense que Juan, ya lo hemos estudiado otras veces, es el apóstol que no se anda con medias tintas, ¿verdad? Para él es muy sencillo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O practicas las buenas obras o haces malas obras. O estás en la verdad o estás en la mentira. No hay medias tintas con él, ¿verdad? Pocas palabras claras pero con grande enseñanza. Él puso el ejemplo más extremo que pudo haber puesto, inspirado por Dios, evidentemente. ¿Cuál fue ese ejemplo? De un hermano que no amó a su hermano, por el contrario, ¿verdad?, lo dio hasta matarlo. ¿Okay? Caín es recordado, ¿verdad?, como el primer asesino de toda la historia. El primer asesino de toda la historia. ¿Alguien le pondría a su hijo Caín? Créanme que yo no, ¿verdad? Yo no le pondría a un hijo Caín. Bueno, hay gente que no sabe seguramente y lo hace, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes no están familiarizados con esto, ¿verdad? Pero vayamos un poquito a Génesis para que podamos entender bien el concepto y la profundidad que tiene este hecho de que Caín mató a Abel. Génesis capítulo 4, de los versículos 1 al 8.
Fíjense que a Caín se le recuerda por ser el primer asesino de la historia, más que por haber sido el primer hijo engendrado de una pareja, ¿no? Era el hijo mayor, el primogénito. Y vean lo que hizo con su hermano. Bueno, dice así Dios en su palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Okay? El resto de la historia ustedes la pueden seguir buscando, la pueden seguir leyendo. Pero ¿qué implica esto para nosotros? La palabra Caín quiere decir algo que se adquiere. En este caso, Eva, ¿verdad?, fue la que mencionó: porque varón he adquirido de parte de Jehová. Entonces a ese hijo le pusieron adquirido, que quiere decir Caín, quiere decir adquirido. Y tuvieron un segundo hijo, ¿verdad?, Abel. Y Abel quiere decir algo transitorio, algo con esperanza. Y evidentemente Abel tuvo una vida transitoria, una vida corta. ¿Por qué? Porque su hermano le asesinó. Ahora, como adorador, Caín, él ya sabía, porque había sido instruido por sus padres, e incluso habían visto a Dios, de que cuando Adán y Eva pecaron, Dios ¿con qué le cubrió a Adán y Eva de su pecado? ¿Con qué los cubrió? Con pieles, ¿verdad?, de animales. Entonces Caín y su hermano ya conocían el sistema sacrificial, ya sabían que era necesario para la remisión de los pecados un sacrificio, ¿verdad?, un sacrificio de un ser inocente. Ellos conocían esto. Entonces, lo que implica todo esto es que Caín sabía a la perfección cuál era la manera correcta de adorar a Dios, pero ¿saben qué? No lo hizo. Lo hizo a través de su propio esfuerzo. Él le llevó un sacrificio a Dios que eran los frutos, ¿verdad?, de lo que él cultivaba, de su trabajo. Y eso representa, mis queridos hermanos, no otra cosa más que el sistema religioso, el sistema de obras que busca acercarse a Dios, no como Dios pide, sino a través de esfuerzo humano. Por eso es que Dios lo rechazó. Dios no aceptó ese sacrificio porque era algo hecho a través de esfuerzo humano. No así el de Abel. Abel sí se acercó, ¿verdad?, de la manera correcta. Él sí puso un sacrificio dice ahí, ¿verdad?, de los primogénitos de sus ovejas. Él llevó un sacrificio que era lo que Dios pedía. Caín era del maligno. La palabra maligno, que aquí se traduce en Primera de Juan, es la palabra poneros, que quiere decir una maldad activa, una maldad agresiva y ferviente, y en una plena oposición a Dios y a todo lo que es bueno. En Juan 8:44 encontramos que no solamente Caín, sino la gente religiosa de aquel tiempo odiaban al Señor Jesucristo. En Juan 8:44 el Señor Jesucristo les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque lo querían matar a él, a Jesucristo. Y Jesucristo no les había hecho ningún daño. ¿Okay? ¿Qué hizo Caín con Abel? Lo mató. ¿Abel le había hecho algo malo a su hermano Caín? No, ¿verdad? Él no le hizo nada, pero no solamente lo mató, sino fue la forma en la cual lo mató. Caín mató. Esa palabra que se encuentra ahí, que dice matar o mató, es la palabra espazo. Y esa palabra quiere decir una muerte violenta. ¿Qué hizo? ¿Cómo fue que Caín mató a su hermano? De una manera violenta. Él lo degolló. Le cortó el cuello.
De la misma manera en la cual se sacrificaba a las ovejas para Dios, de esa misma manera Caín mató a Abel. ¿Y qué quiso decirle Caín a Dios con este tipo de muerte tan sanguinaria, tan fuerte de su propio hermano? Le dijo Caín en sus palabras a Dios: con que quieres un sacrificio, ¿verdad? Con que no te gustó lo que yo trabajé, no te gustaron mis frutos, no te gustaron mis verduras que te traje con el trabajo, ¿quieres una ofrenda sacrificial? Mató a su hermano. La gente religiosa, porque Caín instituyó en este mundo la religión a través de las buenas obras, a través de los esfuerzos humanos, la gente religiosa es mala, la gente religiosa es perversa. Caín aprendió de ese sacrificio primero que hizo Dios y de sus padres el ritual correcto, pero él lo transformó, asesinó a su hermano para presentar una oposición fuerte a Dios. Y así son los hijos de Satanás, así son los hijos del diablo. A nosotros estamos en una situación terrible, ¿verdad? En este país y en muchos. Hace un par de semanas se metió un hombre religioso, ¿verdad?, a una sinagoga. ¿Y qué hizo? Ametralló, ¿verdad?, decenas de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que estaban ahí porque eran de otra religión. Los mató a todos. Aquí en nuestro país, ¿qué pasa? Se pierden niños, se pierden adolescentes, muchos de ellos son llevados para sacrificios humanos, nunca más sabemos de ellos. Espero que ninguno de los que estamos aquí pasemos por algo así, pero eso es una realidad que se da. ¿Quién lo hace? Gente que no es cristiana, gente que son hijos de Satanás, como dice la palabra, doncellas, ¿verdad? Se las llevan para diferentes sacrificios. La gente religiosa de este mundo que se opone a Dios toma las enseñanzas de Dios y las transforma, ¿verdad?, las pervierte y hace algo incorrecto, indebido. ¿Ustedes saben que existe una Biblia satánica? Un hombre en California, ¿verdad?, Alex LaVey, si no mal no me equivoco, el líder de los satanistas que empezó esto, y él tiene la propia Biblia, ¿verdad?, y se llama la Biblia satánica, ¿verdad?, copiando, ¿verdad?, todo lo que Dios hace con los versículos, pero él todo para Satanás, todo lo malo. Entonces, ¿qué hizo? Copió, ¿verdad?, la obra de Dios, la palabra de Dios, pero para la perversidad, para lo malo. Muchos de los símbolos que la gente no sabe y utiliza son símbolos que en su origen fueron buenos. Por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, el símbolo que usan de amor y paz los hippies, ahí la gente, ¿se han visto? Que es como si fuera un palito con dos que así lo cruzan, ¿no? Se lo han visto todos, ¿no? Bueno, ese símbolo, ¿ustedes saben lo que quiere decir? Es una cruz de Cristo invertida y con los brazos caídos. ¿Qué quiere decir? Que el sacrificio de Cristo no sirvió. Eso es lo que quiere decir. Y mucha gente no lo hace. ¿Y qué decían en las épocas 50 y 60? Amor y paz, ¿verdad? Amor y paz. Y utilizaban ese símbolo. Cuando en realidad ese símbolo quiere decir eso. El sacrificio de Cristo no sirve. ¿Sí? Caín mató a su hermano Abel simplemente por algo. Porque era hijo del maligno. Porque sus obras eran malas. La gente religiosa y fanática en extremo son siempre hijos del maligno. Eso no se nos debe de olvidar. No importa que tengan apariencia de piedad, no importa que sean muy buenos, que salgan vestidos, ¿verdad?, así de blanco, de púrpura, no importa eso. Siempre van a ser personas religiosas en extremo y dispuestas a expresar su odio a tal punto hasta la muerte. Yo no sé si ustedes sepan, si han leído un poco de historia, pero por ejemplo tenemos la historia de la Iglesia Católica. En la antigüedad muchos de los papas, y se dice que hoy en día es igual, muchos de los papas, ¿cómo fueron muertos? No murieron de muerte natural, los asesinaban, los envenenaban, les hacían diferentes cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que otro tomara su lugar, alguien que fuera de su equipo. Entonces eso es algo muy común. Imagínense si eso se da a esos niveles de obispos, ¿sí?, de cardenales. ¿Qué no se da más abajo? Todo esto. Pero no, eso no es solamente privativo de la Iglesia Católica, de las demás religiones. Simplemente tenemos el Islam. No sé si ustedes sepan, pero una de las causas por las cuales los hombres, ¿verdad?, que son pertenecen al Islam y que son de los más radicales y que ellos se ponen un chaleco, ¿verdad?, lleno de bombas
y van y se explotan donde haya personas, ¿verdad?, que ellos les llaman infieles. Todos nosotros para ellos somos infieles. Van y se explotan. ¿Ustedes saben por qué lo hacen? Porque en el Islam tienen una promesa, ¿sí?, de que si ellos mueren haciendo un acto heroico por Alá, ese hombre se va a ir al cielo de Alá. Pero eso no es todo. Allá en el cielo de Alá lo esperan 72 mujeres vírgenes. Entonces, pues muchos de los hombres dicen, bueno, pues no está tan mal, ¿verdad? O sea, aquí a lo mejor no tengo ni una esposa. Allá voy a tener 72 y además vírgenes, ¿verdad? Para mí solito. Entonces, esto es lo que está en la mente de muchos hombres, ¿sí?, religiosos, y que son capaces de llevar su odio a la humanidad, a las personas, al extremo de matar a semejantes. ¿Okay? Seguimos adelante. ¿Quieren más ejemplos? Hitler, los romanos, aquí en México los aztecas, hacían este tipo de cosas. Personas en extremo religiosas, ¿verdad? Aunque ellos no lo decían abiertamente, pero eran gente religiosa en extremo. Abel representa al Hijo de Dios, que ofreció un sacrificio de acuerdo a la voluntad de Dios y por ello fue muerto por su hermano. En 3 de los 5 versículos en la Escritura donde se menciona a Abel, siempre se dice de Abel que él era un hombre justo, ¿okay? Es decir, un hombre justificado, perdonado por Dios, que hacía lo correcto. Punto número 3 de este sermón. Los hijos del diablo, en el extremo de su odio, matan, ¿verdad? Pero antes de llegar al odio, imagínense ustedes, me voy a parar aquí un momento, espero hablar lo suficientemente fuerte. Imagínense que yo soy una persona que odia, ¿okay? Si yo llevo mi odio al extremo, ¿qué es lo que hago? Asesinar, matar. Pero antes de llegar allá, hay pasos intermedios. Cuando yo estoy aquí y estoy odiando, algo de lo que yo hago es hablar mal de la gente, ¿verdad? Lo que dicen por ahí, le echo sus frijoles, le echo sus habladas, al vecino, al jefe, al compañero, le echo sus habladas, es decir, hablo. Mi odio lo manifiesto hablando cosas negativas de esa persona. Pero ahí no pasa la cosa, ¿verdad? Si yo lo odio un poquito más, doy un pasito, ¿verdad? Y ese odio, digo, no, ya no me voy a enganchar con él, ya no le voy a decir nada. Y empiezo a hacer cosas, ¿verdad?, en contra. Por ejemplo, si te cae gordo un vecino, pues barro la banqueta y le echo la basura, ¿no? O veo que un ratero se quiere meter a su casa y él no está, pues hasta le digo al ratero, yo tengo la copia de la llave, ¿no? Empiezo a hacer cosas en contra de él. Pero hay un paso más en mi odio. Cuando yo digo, no, ya ni voy a hablar cosas de él, porque ¿para qué me desgasto? Ya no le voy a hacer cosas. Ahora lo voy a matar con el látigo de mi desprecio. Y empieza lo que se llama indiferencia. ¿Okay? Y finalmente el último paso es, lo odio tanto que lo puedo llegar a matar. Como cristianos, gracias a Dios tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Por eso es que la gran mayoría de nosotros no llegamos a esos niveles, ¿sí? Pero todos tenemos una capacidad bien grande de odiar, ¿sí? Todos, sin excepción, porque somos humanos. Mientras estamos en este mundo y en esta carne, nuestro cuerpo nos va a pedir ¿qué? El pecado. Y el Espíritu Santo que está en nosotros se opone a ese pecado, ¿eh? Para decir, no peques, haz lo correcto. Ok, bueno. Los hijos del diablo, antes de llegar a matar, odian a los cristianos. Versículos 13 y 15 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 13 y 15. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, pregunta para nosotros. ¿Un cristiano puede odiar? ¿Puede aborrecer a alguien? Sí. Segunda pregunta, ¿un cristiano debe de hacerlo? No. ¿Por qué? Porque si lo está haciendo, fíjense cómo lo digo, tenga mucho cuidado. Probablemente no sea un verdadero cristiano. El odiar no es una característica de los cristianos.
No importa que ustedes digan, ay, sí, tú eres cristiano y mira, que eres muy bueno y se burlan de ti, bla, bla. No importa que te digan todo eso. El odio en ninguna de sus manifestaciones debe de ser una característica de un cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Si tú conoces un hijo de Dios que se la pasa siempre peleando con la gente, hablando mal de la gente, haciéndole cosas mal a la gente, cuidado, a lo mejor, aunque tú le digas hermano, a lo mejor no es tu hermano en Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, a los ojos de Dios, el odio moralmente equivale al asesinato. Así nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aunque para el mundo odiar no es malo. Para el mundo no es malo. Y quiero que pongas mucha atención en esto. Esto es importante lo que te voy a decir. Hermano, el mundo no te ama. El mundo no te quiere. ¿Sí? El mundo te utiliza. Cuando ya no le vas a ser útil, te va a desechar, te va a destruir. Este mundo no es tu hogar. Este mundo es pasajero nada más. No te empeñes, no te esfuerces en que el mundo te quiera, en caerles bien, ¿sí? Este mundo no te quiere, ¿sí? En lo que te tienes que empeñar es en hablarles de Cristo. El mundo te odia no porque tú transpires, ¿verdad?, olores que no le agradan, como dicen, feromonas. No. El mundo no te odia, sí, porque a lo mejor Dios te bendice. El mundo no te odia porque tú seas bueno, no. El mundo te odia porque simplemente tú eres un hijo de Dios y el mundo es malo. El mundo pertenece al maligno, está bajo el poder del maligno, así como todas las personas. Así sea tu mamá, tu hermano, tu tío, etcétera, que no son cristianos, todas las personas están bajo el poder del maligno. Necesitamos nosotros, los hijos de Dios, tener tan amor, tan pasión por ellos, que tenemos que predicarles el evangelio. Tenemos que orar mucho por ellos, para que Dios los llame a la salvación. ¿Sí? El mundo te odia, porque si tú eres un cristiano que vives una vida íntegra, tú evidencias sus pecados. Y esta es suficientemente razón fuerte para que ellos te odien. ¿Abel le hizo algo a su hermano? No, simplemente él le ofreció un sacrificio justo como Dios lo pedía. ¿Y qué hizo Caín? Se enojó con Dios y agarró y arremetió contra su hermano y lo mató. Ahí no encontramos, ¿verdad?, que Abel le haya metido, ¿verdad?, el pie a Caín. Ahí no encontramos que Abel haya ido, le haya echado pesticida o haya llevado animales que destrozaran sus huertos. ¿Hizo algo así? ¿No? Simplemente Abel hacía sus obras, ¿qué? Justas. Entonces, hermano, contigo es lo mismo. A ti y a mí nos van a odiar si estamos viviendo como cristianos. Al Señor Jesucristo lo odiaban, ¿verdad? ¿Sí? Tu cabeza y mi cabeza tienen precio en el mundo. Y nosotros no lo entendemos. Nosotros estamos en guerra con este mundo. Estamos peleados a muerte con este mundo. Cuando Dios nos libertó y nos sacó de la potestad de las tinieblas a la luz, entramos en guerra. Cuando Dios te quitó tu alma de las manos de Satanás, ¿verdad?, y la tiene ahora en sus manos, estamos en guerra. Así es que si tú y yo nos esforzamos por caerle bien al mundo y queremos llevarnos el Oscar, ¿verdad?, hermano, no lo vamos a lograr, ni tenemos que hacer eso. No te engañes. Si eres un verdadero hijo de Dios y que en verdad amas a tus hermanos y lo manifiestas, el mundo te va a odiar. El mundo no te va a querer. ¿Okay? Punto número 4. Los hijos del diablo son indiferentes a los hijos de Dios. ¿Okay? Después de que mucha gente te dice de cosas, te hace cosas, vas a pasar a otro nivel de odio para ti, la indiferencia.
Versículos 16 al 18 de 1 de Juan 3. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Okay. ¿Han escuchado esa frase por ahí que dice, de lengua me como un plato? Pues yo no sé si sea bíblica, pero yo creo que alguien se inspiró en las palabras de Juan. Pero cuando aquí dice, ¿verdad?, en esto hemos conocido el amor, vuelve a reafirmar el apóstol que el amor es una característica de los hijos verdaderos de Dios. Por la gracia de Dios, los creyentes verdaderos están dispuestos, o deberíamos de estar dispuestos, a sacrificar lo que fuese necesario por amor a nuestros hermanos. Pablo, Epafrodito, Timoteo y todos los apóstoles lo hicieron, ¿sí? Y ahí está. Ahora, ¿cuál es el límite de nuestro amor? Bueno, hace rato yo les ponía el ejemplo, ¿verdad?, de cómo una persona que odia, el extremo del odio es matar a sus semejantes. En el amor también hay un extremo. El amor ágape de Dios empieza de la misma manera. Si yo amo a Dios, el primer pasito para manifestar ese amor de Dios es muy sencillo. Me dijo Juan, decirle. Yo tengo que decirle a los hermanos en Cristo y a la gente que no es de Cristo, se los tengo que decir, que los amo, que los quiero, que los aprecio. En México tenemos un grave problema, ¿sí? Muchos de los hombres que estamos a cierta edad, fuimos enseñados desde chiquitos a que el hombre no debe de expresar sus sentimientos, ¿no? Fuimos enseñados, y no solamente los hombres, también las mujeres. Cuando tenías algo te pasaba, ¿qué decías? No se lo digas a nadie, ¿ok? Cuando tenías un problema que te pasaba y que tenías ganas de llorar, ¿qué decían? Los hombres no lloran, ¿verdad? Si se murió la abuelita, como a Pedro Infante en la película, pues emborráchate, ¿verdad?, pero no llores, ¿no? ¿Sí? Y los hombres normalmente, y muchas mujeres también, no manifestamos en palabras que amamos. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento muchísimas partes donde Jesús les dice a sus discípulos que ya no eran sus discípulos, que eran ¿qué? Sus amigos, y que Él los había amado, y con ese amor como Él los amó, que ellos también amaran a los que iban a venir, ¿verdad? En la oración intercesora de Jesucristo que hace por todos nosotros, por los cristianos de ese tiempo y por nosotros, que les dijo, ¿verdad?, que así como Él nos había amado, no ruego por ellos, sino también, ¿verdad?, por los que han de creer por la obra de ellos. Y porque esos hombres, esos primeros apóstoles, amaron a Jesucristo de una manera sacrificial, es que el Evangelio nos llegó a nosotros 1900 y tantos años después. Pero Jesucristo les decía a las personas que les amaba. ¿Tú se lo dices? ¿Tú le dices a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos en Cristo, a tu papá, a tu mamá que les amas? Si no lo haces, si no tienes esa costumbre, empiézalo a hacer. Y tendrás resultados que tú ni siquiera te has imaginado. Ahora, en esa obedecer el mandamiento de amar, el primer pasito es que decirlo. A lo mejor algunos dijimos, ya lo hicimos, yo se lo digo a todo el mundo, y está bien, pero ¿qué creen? ¿Qué dijo el apóstol? Hijitos, no amemos de lengua, es decir, no nada más de aire, sino que en hechos. Entonces, el siguiente paso que muestra el amor de Dios, el amor sacrificial, son hechos. Tenemos que hacerlo, hermanos, de verdad. Tenemos que amarnos así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Si nosotros hacemos eso, ni siquiera le tenemos que decir a la gente que somos cristianos, ni siquiera le tendremos que pegar un peso a nuestro coche, ni a nuestra placa, ni traer nada.
La gente solita con verlos, en medio de todo lo que hay ahorita, de estos problemas, la gente te va a ver y te va a preguntar: ¿usted quién? ¿Qué es? ¿Usted a qué se dedica? Pero si no lo hacemos, hermanos, no estamos llevando en obediencia el mandamiento del Señor Jesucristo de amarnos los unos a los otros. Y yo quiero decir esto de veras, hermanos, y no se ofenden. Si después de esto no me quieren hablar, pues yo lo voy a entender, pero de verdad no se ofenden. Lo voy a decir con todo respeto. Hermanos, cuando hermanos tenemos necesidad, lo ponemos en el grupo, ¿verdad? Ya ponemos ahí que oramos, qué bueno, oremos, eso está bien, hagámoslo. Pero ¿saben qué? Tenemos que hacer algo más. Tenemos que estar con esos hermanos. Tenemos que ir con ellos. Cuando alguien tiene una persona enferma, vaya con ese hermano. Cuando alguien tiene alguien en la cárcel, vaya con ese hermano. Cuando alguien está pasando un problema en su economía, vaya con ese hermano. Cuando alguien le falleció un familiar, vaya con ese hermano. Estas oportunidades son únicas. Bendito Dios, no se nos muere un familiar todos los días, ¿verdad? Pero tenemos que estar ahí. No todos los días lo corren a alguien del trabajo. Vayamos con ese hermano que no tiene trabajo. La gente que está enferma, que tiene necesidades, vayamos. A veces pensamos, ¿verdad?, que solamente los pastores, los diáconos, los líderes son los que tienen que ir y visitar a la gente que está en necesidad. ¿Saben qué? No. El Señor Jesucristo era el primero que iba con los enfermos, con los necesitados, con los que habían perdido familiares. Él era el primero que iba. ¿Y por él iba quién? Vaya usted, hermano. Muestra el amor, como dice Pablo, como dice Juan, con hechos y en verdad. Esté ahí. Y no solamente cuando hay necesidades, también cuando alguien se goza, cuando alguien terminó su carrera, que terminó la prepa o que tuvo un hijo, etc. Vaya a visitar a ese hermano, por lo menos denle una llamada, póngalo en el grupo, pero visítelo, esté ahí. Hermanos, la tecnología es muy buena, yo no estoy peleado con la tecnología, me encanta la tecnología, aunque la verdad las cosas muchas veces tengo que pedir ayuda a mis hijos, ya yo me ayudo. Pero es muy buena la tecnología, pero ¿saben qué? Nada se compara con su persona, en que usted vaya y esté ahí en persona con ese hermano, con esa hermana que tiene una necesidad, que necesita de su ayuda. Nada se va a comparar, nada. Vaya, porque si usted lo hace, ¿sabe qué está demostrando? Que a usted le importa de verdad. Los niños solamente tienen un indicador para saber que sus padres los aman. Y muchos padres nos equivocamos y pensamos que mi hijo me va a amar si le doy muchas cosas, si le doy todo lo que me pide, si le compro los juguetes que quiere, si le compro los tenis que quiere, etcétera, etcétera. Pero los niños solamente tienen un indicador para saber si sus padres lo aman. Y este indicador es muy sencillo. ¿Y saben qué? No cuesta. Se llama tiempo. Pase usted tiempo con sus hijos y sus hijos le amarán. Es lo mismo. Si usted dice que ama a los hermanos, pase tiempo con ellos. Tómese la oportunidad de conocerlos. Démonos la oportunidad a todos de conocerlos, de vivir como esos primeros cristianos. En la primera iglesia dice ahí que tenían en común todas las cosas. Todas las cosas. Vendían sus propiedades, lo que tenían, y lo traían a los pies de los apóstoles y lo daban. ¿Para qué? Para que no hubiese necesidad, para que todos tuviesen lo suficiente. Hoy en día los cristianos ya no somos así. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos que ser. El mandamiento ahí está. Dios ya hizo su parte. Ya no lo dejó escrito.
ya nos lo enseñó con su propio ejemplo en la vida de Jesucristo, con su propio ejemplo en la vida de los apóstoles. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Amarnos los unos a los otros con amor ágape, así como Jesucristo nos enseñó. Oremos. Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú en ella nos instruyes, Señor, nos enseñas cómo es que realmente tú quieres que nos amemos, Señor. Así como tú nos amaste, así tú quieres que nos amemos, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos pecado de omisión, porque tú así lo dices en tu palabra, que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Perdónanos, Señor, si hemos omitido, si no hemos estado, Señor, ahí con esos hermanos que nos han necesitado, perdónanos. E instrúyenos como lo has hecho en esta mañana y guíanos para que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo esto, Señor, y también te pedimos fortaleza para hacerlo. Amén.